Buenos días. Las cartas de crédito, un viaje seguro en el comercio internacional. Imagina que estás en un país lejano, listo para cerrar un trato. Importante, el vendedor exige el pago por adelantado, pero tú no te sientes cómodo enviando una gran suma de dinero sin tener la mercancía en tus manos. ¿Qué hacer? Aquí entra en juego las cartas de crédito. Son como un cheque en blanco, pero con una particularidad. Solo se puede cobrar si presentas los documentos que muestran que cumpliste con tu parte del trato. Origen de las cartas de crédito. Se remonta a la antigua Mesopotamia, alrededor del año 3000 a.C. En aquella época, los comerciantes utilizaban las tablillas de arcilla como medio de pago, en las que se comprometían a entregar una cierta cantidad de mercancías a cambio de otra. Estas tablillas funcionaban como una especie de cartas de crédito, ya que garantizaban el pago del vendedor. Aquí unos datos importantes sobre las cartas de crédito en el transcurrir del tiempo. Las primeras cartas de crédito se utilizaban principalmente para el comercio, para productos básicos como el trigo y el oro. Otro dato curioso de las cartas de crédito es que en el siglo XX estas se extendieron a otros sectores, como la industria de la manufactura y la construcción. La adopción de las normas internacionales para las cartas de crédito ha facilitado el uso en todo el mundo. Pero entonces se preguntarán, ¿qué son las cartas de crédito? Es el compromiso de un banco en nombre del comprador. Esto quiere decir cliente o importador, de pagar al vendedor, abrimos paréntesis, beneficiario o exportador, una cantidad especificada de dinero en la moneda acordada, a cambio de que el vendedor entregue los documentos y mercancías requeridos en una fecha determinada. Naturaleza de las cartas de crédito. Se consideraba que las cartas de crédito son contratos trilaterales, en los que intervienen tres partes: el emisor, el ordenante y el beneficiario. A continuación especificaré cada uno de ellos. El emisor es el banco que emite la carta de crédito a solicitud del ordenante. El ordenante es el cliente que solicita la emisión de la carta de crédito y se compromete a pagar al banco el importe del crédito. Y tercero, el beneficiario. Es el tercero a favor del cual se emite la carta de crédito y que tiene derecho a cobrar el importe del crédito si cumple con las condiciones establecidas en la carta. Quien habló para ustedes, Andrea Rondón. Buenas tardes, mi nombre es Yelitza Ugarte. Hablaré sobre cómo funcionan las cartas de crédito y los requisitos de la carta de crédito. Las cartas de crédito funcionan como una instrucción que da el banco del importador al banco del exportador, para así garantizar el pago por adelantado del exportador. Sin embargo, ambas partes necesitan cumplir con algunos requisitos. Normalmente es el comprador el que da formalidad a estos requisitos. Los requisitos, ¿verdad?, incluyen el puerto de origen y destino, modos de transporte, naviera, descripción de la mercancía y, muy importante también, la descripción técnica, la cantidad de la mercancía, documentos requeridos, detalles del consignatario, detalles de la persona o figura que recibirá las notificaciones, fecha límite en la que pueda recibir el envío. Una vez que el vendedor confirma que está de acuerdo con estas condiciones, el banco del comprador o el banco emisor continúa con el proceso para emitir la carta de crédito y esta es enviada tanto al vendedor como a su banco, que es el banco corresponsal. En base a estas condiciones, el vendedor prepara la mercancía y los documentos. Una vez que el envío se ha hecho, el vendedor lleva las copias de los documentos al banco corresponsal para verificarlos. El banco del corresponsal ha corroborado que todos los documentos encajan con los listados en la carta de crédito, paga al vendedor. Entonces se dirige al banco emisor con los documentos y el banco emisor hace su propia comprobación. Cuando los documentos han sido verificados satisfactoriamente por las dos partes, el banco emisor reembolsa al banco corresponsal el dinero que ha pagado el vendedor.
Una vez hecho esto, notifica al comprador que el envío ya ha sido hecho y que todos los documentos son correctos y están en su posición. Por último, el comprador paga entonces al banco emisor y es quien confirma el VIP of Line para permitir al comprador que libere la mercancía. Mi nombre es Natalia Castro y les voy a hablar sobre para qué se utilizan las cartas de crédito en Venezuela y la extensión de documentos en el derecho mercantil. Las cartas de crédito. Estas se utilizan principalmente en transacciones comerciales internacionales, ya que brindan la seguridad a las partes involucradas a garantizar el pago de una transacción. En Venezuela, esta se rige por la normativa establecida en el Código de Comercio y en las prácticas bancarias internacionales. Por otro lado, la extinción del documento en el derecho mercantil se refiere a los mecanismos legales para dar por terminada la validez de un documento mercantil. Esto puede darse al lugar o puede darse por el cumplimiento de los fines para lo que fue creado, el cumplimiento de la cancelación mutua de las partes o el vencimiento de los plazos, entre muchos otros factores. Estos dos temas son de amplia relevancia y muy fundamentales para poder entender y aplicar las normativas legales en el derecho mercantil venezolano. Buenos días, mi nombre es Angélica Paredes y yo les voy a exponer sobre el punto de los aspectos a considerar sobre la carta de crédito y sobre las obligaciones del dador y del tomador. Con respecto a los aspectos a considerar, en primer lugar, los bancos cobran normalmente un interés por este servicio. El interés varía para cada banco y lo más adecuado es comprobar con tu banco directamente cuáles son sus tarifas. En segundo lugar, no existe garantía de lo que esté listado en la carta de crédito, sea realmente lo que ha sido cargado. Para esto es bueno contratar supervisores independientes o viajar para controlar de primera mano la carga de las mercancías. Sería la mejor solución para asegurarse de esto. En tercer lugar, en el caso de discrepancias, el comprador podría dejarlo pasar o renegociar ciertos términos y condiciones para compensar por las posibles pérdidas. En cuarto lugar, la carta de crédito reduce los riesgos, pero un pequeño error en ella podría salir caro. Asegúrate de que todos los detalles son correctos, haciendo una doble comprobación. Con respecto a nuestro Código Civil, está establecido en el artículo 499 y 500 las obligaciones del dador y del tomador. Me voy a permitir leerlo acá. El 499, el dador está obligado a pagar a su corresponsal la cantidad que éste, en virtud de la carta de crédito, entrega al tomador, pero no tiene acción el pagador de la letra contra el portador. El artículo 500 nos habla del tomador. El tomador deberá estampar en la misma carta los recibos por las cantidades que reciba. Y si tomare solo parte del máximo porque hubiera sido acreditado, podrá pedir copia autorizada de la carta y recibos al encargado de entregar los fondos. Muchas gracias. Les habla Wilmer Pérez, estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de los Andes de acá del Estado de Mérida. En la tarde de hoy vamos a llevar a conocimiento un tema en materia de derecho mercantil como son la irrevocabilidad de las cartas de crédito y una pequeña ilustración de las cartas de crédito. En Venezuela, la irrevocabilidad de las cartas de crédito está regulada por el Código de Comercio y las unidades de pago con medida UPC 600. Según el Código de Comercio, una carta de crédito en Venezuela, cuando el banco emisor se compromete a realizar el pago al beneficiario sin necesidad del consentimiento del comprador, una vez que se hayan cumplido las condiciones estipuladas en la carta. Las UPC 600 establecen que las cartas de crédito emitidas en Venezuela deben ser irrevocables. La irrevocabilidad de la carta de crédito es una garantía importante para el beneficiario, ya que le asegura recibir el pago incluso si el comprador decide cancelar la carta. En la práctica, la irrevocabilidad de la carta de crédito se implementa mediante la emisión de una carta de crédito confirmada. En una carta de crédito confirmada, el banco emisor se compromete a realizar el pago incluso si el banco del comprador
no puede hacerlo. La irrevocabilidad de las cartas de crédito es una herramienta importante para el comercio internacional, ya que permite a los compradores y vendedores realizar transacciones de manera segura y confiable. En cuanto a la ilustración de la carta de crédito, tenemos 4 figuras principales. ¿Cuáles son? El comprador, el banco del emisor o banco del comprador, el vendedor, el banco corresponsal o banco del vendedor. ¿Cómo funciona? Primero tiene que darse un trato, un acuerdo entre el comprador y el vendedor en cuanto a la negociación internacional. Seguidamente, el comprador y el vendedor acuerdan las condiciones de la compraventa. Posteriormente a esto, el banco emisor genera la carta de crédito y se la envía al vendedor y al banco corresponsal. Acto seguido, el vendedor envía la documentación junto con la mercancía al banco corresponsal. En ese momento, el banco corresponsal verifica la documentación y la mercancía para posteriormente el banco corresponsal, luego de haber verificado esta situación, le accede a cancelar al vendedor lo acordado, el monto que establece por la venta de la mercancía. Seguidamente, el banco corresponsal con el banco emisor se contactan, verifican los documentos, el banco emisor verifica la documentación y la mercancía. Automáticamente, luego de verificado esto, el banco emisor le cancela lo adeudado al banco corresponsal, que este a su vez ya le ha cancelado al vendedor. Seguidamente, el banco emisor contacta al comprador y le notifica que todo está en orden. Acto seguido, el comprador le cancela al banco emisor, que ya el banco emisor a su vez le había cancelado al banco corresponsal y que el banco corresponsal ya le había cancelado al vendedor. Seguidamente, el banco emisor firma el bill loading para que el comprador pueda retirar la mercancía y la documentación respectiva. Buenas tardes.